¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y ya tenemos por aquí a Cream Soda Cookie, la nueva galletita que ha llegado con esta Season 3, a la que le vamos a hacer una review como hacemos con todas las galletas nuevas que llegan al juego. Lo primero de todo es que podemos ver que está catalogada como Bruiser de calidad épica. Lo primero que tenemos aquí es el ataque básico. Como podemos ver, hace unos desplazamientos hacia adelante junto con su ataque básico, pero cuando golpea, luego carga una barra que dispara, lanza como una pequeña ola, una pequeña onda. También dicha barra se puede cargar estando quieto, como vemos en el vídeo de presentación. También os digo que todos los daños y porcentajes los tendréis abajo de la descripción, como siempre. Y luego tenemos el ataque especial. Como podemos ver, realiza un dash junto con un ataque hacia adelante en forma de abanico. Así lo que provoca es cargar la ola y, como podemos ver, al final de dicho combo, de dicha habilidad especial, sale la ola que noquea al enemigo, igual que el ataque básico. La primera variante de la habilidad especial es prácticamente bastante parecida. Lo que podemos ver que el primer ataque, el primer dash, el primer impacto no es ya en forma de abanico, es como un tajo ascendente, y luego vemos que la ola se ha reducido de tamaño, de anchura, y va muchísimo más rápido y llega bastante más lejos. Y luego tenemos la segunda variante de la habilidad especial. La tercera, como podemos ver en el vídeo, realiza como un giro casi completo. Lo que pasa es que hace dos golpes. El primero hace dicho giro y luego impacta en el enemigo, con lo cual la ola no es quien desplaza al enemigo, sino ese dicho impacto, pero la ola obviamente también sale y también hace daño. Yo escogería sin ninguna duda esta variante de la habilidad especial. ¿Por qué? Porque todo lo que sea desplazar enemigos te va a venir muy bien en mapas como Jelly Race, en mapas como Castle Crasher, en mapas como Drop the Beat. Todo lo que sea apartar el enemigo de una zona va a venir bastante bien, así que yo me quedaría con esta variante de la habilidad especial. Y tenemos la ulti. Como vemos en el vídeo, realiza un ataque en forma de cono y a todos los enemigos que impacte, aparte de aplicarles daño, también les reduce la velocidad de movimiento un 30% durante 3 segundos. En la primera variante de la ulti es algo parecido a la ulti de Dark Choco, pero es bastante más lenta y es un solo impacto. La verdad que el rango es bastante grande y obviamente no impacta solo a un enemigo, impacta a todos los que estén en dicha línea. Y luego tenemos la segunda variante de la ulti. Canaliza durante más o menos un segundo, medio segundo, un ataque en forma de cono, a lo que sale una ola y esa ola desplaza al enemigo bastante. Aparte de la ola, obviamente, también aplicar daño. Y luego, viendo las variantes de la ulti, yo me quedaría con esta, como he dicho, con la habilidad especial. Para mí, yo priorizo que todo lo que sea desplazar al enemigo de una zona va a venir bastante bien, sobre todo no para ti, sino también para tu equipo. Y por último pasamos con las pasivas. Como siempre os digo, esta es la obligatoria que tenemos que llevar absolutamente todos. Y la segunda pasiva yo incluso te diría que me pondría esta. ¿Por qué, Cuchi? Porque, como recordamos, nos pondríamos esta pasiva, esta variante de pasiva, con la que, aparte de tener movimiento, también desplazaríamos al enemigo durante mucho más tiempo. Eso en conjunto con la ulti, que también hemos dicho que podríamos, esta variante que también desplaza al enemigo, podríamos tener bastante movimiento por el mapa más constante y poder ir desplazando a los enemigos y poder recolocarnos nosotros y nuestros compañeros. Así que nada, gente, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva sobre todo. Cualquier cosa me la dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.